Y en fin, que a mí cada día me apasionan más todas estas cosas porque soy un absoluto ignorante, cada vez sé menos y cada vez hay tantas áreas de las que quiero aprender y que están en vanguardia. Y esas áreas estarán fundamentalmente a lo largo de todo este año en nuestro programa. Queremos saber, aprender, instruirnos y compartir esa sabiduría entre todos. Pero ahora, compañero Noel Calero, cambiamos el tercio. También las sombras están en Milenio 3. Bueno, aunque esto no son sombras exactamente, aunque es un tema mucho más inquietante. La muerte, y agradezco también todo el impacto tremendo que tuvo el debate de experiencias cercanas a la muerte que hicimos en Cuarto Milenio. Gracias por ese milagro de hacernos continuar en la televisión 7 temporadas después. Y esto de alguna forma sale a colación de todas esas investigaciones. Esto dará para mucho, imagino. Yo nunca lo había oído. Una vez más, y esto es lo importante, las vías diferentes de contacto de este programa nos proporcionan información. Información que a veces llega a buen puerto, que se convierte en voces, en testimonios. Alguien nos hablaba desde un complejo hospitalario de investigaciones, de observaciones médicas, y yo me quedé muy sorprendido, espero que vosotros también. El titular sería: aquellos que deciden el minuto en el que van a morir. Y fijaos que de hospitales hemos hablado mucho, a todos los niveles. Desde el hospital abandonado, donde parece que hay ecos de otras historias. ¿Veis? Esos son temas, no voy a decir más sencillos, sí, desde luego, más espectaculares, que calan en todo el mundo, pero que al final se quedan en un limbo. Pueden ser interpretaciones, sugestiones o algo de verdad. Son como destellos en el fondo de otra realidad. Hospitales también para hablar de extrañas experiencias con moribundos, por ejemplo. Muchas enfermeras, mucho personal de noche en hospitales a los que mandamos un fortísimo abrazo ahora mismo, que ven cómo se pulsa la luz de una habitación, llegan allí y es una habitación vacía, que no hay nadie, pero han llamado desde ella. Recientemente, minutos antes, había muerto una persona. El mundo del hospital es un mundo donde hay un archivo paralelo siempre, un archivo que solo se cuenta entre pasillos, entre profesionales, un mundo al que no accede el común de los mortales, al que no accedemos. Y esto es como otra piedra, como otro peldaño. Carlos Largo, compañero, tienes tú toda la información y has hablado con la protagonista de esta historia, sorprendente como pocas. Pues nuestra amiga se llama Covadonga Iker, es médico de familia y trabaja actualmente en la UBI, en el servicio 061 de la provincia de Almería. Ella, como comprenderás, ha visto fallecer a mucha gente en los hospitales en los que ha trabajado. También nos ha dado a conocer su punto de vista sobre la muerte, esa muerte de la que hablabas y que, bueno, pues en ocasiones vemos como algo traumático. Ella opina que es algo totalmente normal y que es un estado o un paso en el que incluso las personas que fallecen se les llevan a terminar los dolores justo en los momentos previos en el que se marchan y que incluso llegan a sonreír. O sea que hay una muerte plácida, hay toda una ritualística, Carlos, toda una historia, toda una serie de escritos, pero lo que no había era testimonios, digamos, muy recientes, ¿no? De observación por parte de un médico, por parte de alguien de ese mundo cerrado. Por fortuna, muchas veces la persona parece que va pues hacia esa luz, o hacia esa conciencia, o hacia ese apagarse el interruptor, cada uno que ponga lo que quiera, pero que va en paz, por muchos que sean los dolores, la angustia, el desapego que existe con todo lo material. Hemos recibido a lo largo de los tiempos muchísimos testimonios de personas que sienten cómo les envuelve una gran paz, una gran sensación de armonía. Pero claro, esta mujer nos trae casos concretos. Uh-huh. Ejemplos, por ejemplo, como el del hospital de Galdácano, en el que trabajaba hace unos años, en Vizcaya. Estaba haciendo una guardia y de repente pues ingresa un hombre bastante mayor, estaba agonizando, estaba muy enfermo, muy cercano a la muerte, y le monitorizan. Este hombre tenía 6 o 7 hijos, tal y como nos comenta, y es el primer caso que ella nos ha hablado de un hombre que eligió el momento exacto en el que quería morir. Entonces lo ingresamos, o estaba ahí en observación, en urgencias, monitorizado, y este hombre tenía bastantes hijos, no sé ahora mismo si decirte si eran 6 o 7 hijos.
El caso es que el hombre entró agonizando casi al borde de la muerte, que pensamos que nos iba a dejar en cualquier minuto de eso, según entró por la puerta de urgencias. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando pasaban las horas y el hombre seguía allí aferrado a la vida, vamos, con uñas y dientes, monitorizados con un latido débil y a 30 latidos por minuto y respirando, hasta que entró el último de sus hijos. Ya cuando estaba él rodeado por todos sus hijos, es cuando el hombre ya tranquilo, ya pues definitivamente falleció. La sensación, Carlos, de que había cierto control o cierta incluso influencia sobre el fenómeno de la muerte que nos parece siempre inexorable, repentino, incontrolable, ¿no? Y esta mujer, imagino que a raíz de esos casos en Galdácano empieza a prestar una atención especial a sucesos parecidos y empieza a anotarlos, a registrarlos, y claro, su archivo nos deja boquiabiertos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente en Almería, que es la ciudad en la que actualmente trabaja, se encuentra un caso sorprendente. Una mujer de unos 90 años de edad pues fallece a raíz de un permiso, digamos, llamémoslo así, que le dan los hijos. En este caso Covadonga recibe un aviso domiciliario, se acerca a la casa de esta anciana, era maestra, como decimos, tenía unos 6 o 7 hijos también nuevamente, y ella pues dialoga con la familia. La paciente en este caso no había fallecido todavía, y son unas palabras del hijo mayor las que le permiten marcharse de este mundo. Lo escuchamos. Con sondas, con pañales, le habían dado de alta 9 meses antes en el hospital y pensaba que iba a fallecer en 2-3 días. Con esa sorpresa que la mujer pues pasaban los meses. Entonces yo les dije, ¿le han dado permiso a esta mujer para dejar el mundo este? Y me miró toda la familia con una cara como diciendo, a mí, pensando, esta mujer por mí debe estar loca, o dice unas cosas como no un poco raras. Pero bueno, insistí tanto que el mayor de sus hijos allí, que estaba en el domicilio, pues me hizo caso. Fue donde su madre y le dijo algo así como, mamá, no te preocupes, ¿qué te puedes ir? Yo me voy a hacer cargo, no te preocupes, que yo voy a cuidar de todos tus nietos, de tus hijos, de mis hermanos, así que te puedes ir tranquila. Y no llegó ni a 20 minutos, la mujer también falleció. Aquí lo curioso, entre otras muchas cosas, claro, es cómo esta profesional del mundo de la UBI, ni más ni menos, ese mundo donde está la delgada línea roja entre la vida y la muerte, Santi Javier, se refiere un poco a, no sé, a ideas o conceptos como muy antiguos que hemos escuchado en las tradiciones arcaicas más profundas, por ejemplo, de España, el permiso para morir. Esto, viniendo del ámbito médico, implica la permanencia, ¿no?, de muchas creencias poderosísimas que influyen hasta en ese momento cumbre. Me parece maravilloso e impresionante, sinceramente, no sé a vosotros. Hombre, la verdad es que, como muy bien has dicho, los profesionales que tienen contacto directo con la muerte todos los días tienen conocimiento directo que va mucho más allá de cualquier cosa que se pueda aprender en las facultades o en los libros. Y realmente es curioso cómo muchos de los conceptos que entre enfermeras, entre médicos, entre personal que trabaja en esos centros y en esos puestos en concretos, pues hasta hace muy poco se contaban en voz baja o eran cosas que formaban parte de alguna forma de la mitología de la profesión. Determinados científicos y determinados doctores actualmente están investigando sobre precisamente la casuística y la incidencia estadística de este tipo de cosas, intentando mirarlo desde una perspectiva completamente objetiva y darle al fenómeno en sí pues la entidad que tiene, que va mucho más allá de lo anecdótico o de lo folclórico. Javier, incluso estaríamos hablando de ese umbral, de esas experiencias previas a la muerte, en las que también hay mucho registro, incluso por parte de médicos como el doctor Vila y demás, de esas personas que o sonríen o miran a un punto fijo de la habitación, o parece, porque a veces no pueden verbalizar lo que están viviendo, en otras ocasiones sí, que reconocen, pero no en una luz, no en un túnel, no en un lugar lejano, sino en la habitación, a seres queridos ya fallecidos.
Sí, serían fallecidos anteriormente, seres muy próximos, desde los padres, por ejemplo. Siempre, además, en este tipo de ocasiones suele aparecer la madre. Es la persona que le dio la vida y que ya se marchó, es la que viene a recoger a esa persona, hombre o mujer, para llevársela al otro lado. Es tan constante, tan repetitivo, que da la impresión de que en ese trance que es el más importante que uno puede tener después del nacimiento, uno recurre a las sensaciones, a los estímulos, en fin, a las chispas primordiales, y la chispa primordial es la de la madre. Fíjate, Iker, que cuando tuvimos ocasión en Cuarto Milenio de entrevistar en su día a Peter Fenwick, que es uno de estos médicos a los que me refería, me llamó mucho la atención una cosa que nos contaba y nos puso los pelos de punta, y es que efectivamente eso sucede en la mayor parte de los casos. Se dan esas personas cercanas o queridas que ya han pasado al otro lado y que vienen a buscarte, pero detectó que en personas que habían llevado vidas, digamos, poco regulares, miembros de la delincuencia organizada, por ejemplo, criminales de guerra, etcétera, etcétera, de repente lo que percibían era como que venía alguien, y no precisamente en tono amistoso, a pedirles cuentas en ese último momento. Y la verdad es que justo cuando describió esa parte de la casuística, al equipo nos impresionó muchísimo. Pero esta mujer de la UBI, que ha recorrido varios hospitales, que ha observado atentamente y que no tiene miedo a contarlo, tiene más casos para nosotros, Carlos. Sí, además nos comentaba que esta tarde, hablando con otra compañera, verificaba que este tipo de experiencias no solo las ha vivido ella. Nos relataba una historia de un hombre de mediana edad que precisamente comentaba en vida que moriría justo después de que casara a sus tres hijas. Pues una vez más, fruto de la casuística, este hombre fallecía cuando su tercera hija se casaba. Y de hecho, la imagen que, pues me ha puesto los pelos de punta es que el aviso domiciliario les llega cuando la hija tiene el vestido de novia recién puesto. También vamos a conocer otra historia, Iker, que conoció en primera mano Covadonga. Se trata de una mujer de unos 70 años. Nuevamente es un aviso domiciliario el que le llega a nuestra amiga. Y bueno, se trata de un caso en el que esta anciana decide no el momento exacto, sino el día de la semana en el que quiere morir. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ella quería que se la enterrase un domingo. Que la mujer se ha ido a echar la siesta y que no se despierta. Bueno, pues vamos para allá y efectivamente la mujer está muerta. Y entonces nos comenta, esto fue un sábado 3:30, 4 de la tarde, y nos comenta la hija, dice: fíjense que el sábado pasado se echó la siesta y como pues durmió más tiempo de lo habitual, la mujer se despertó el sábado anterior diciendo: uy, qué tarde se me ha hecho, dejaré lo de morirme para el sábado que viene. Y entonces cuando nos dijo esto el familiar, nos quedamos todos como atónitos, pues la mujer se quería ser enterrada en domingo, entonces su afán era morirse en sábado a una hora apropiada para poder ser enterrada en domingo y que no se le haga muy tarde, porque entonces se le entierra el lunes. Claro, el sábado anterior la afirmación de su madre le había parecido algo así como, bueno, cosas de señoras mayores, bueno, el sábado que viene me voy a morir. Bueno, pues efectivamente, al sábado siguiente falleció. ¿Se puede de alguna forma controlar la muerte? ¿Se puede decidir en ese umbral en qué parte de la frontera quedarnos? Parece increíble, ¿no? Me gustaría mucho, Carlos, recopilar de cara al final del programa también cuestiones de nuestros oyentes sobre esto, si conocen más casos o si les parece un simple cúmulo de casualidades. Sea lo que sea, lo interesante es que de ese círculo cerrado casi nunca sale nada. Y yo aplaudo enormemente a las personas que se atreven a salirse del redil y a contar historias que quedan siempre en esos cenáculos, ¿no? Somos público con ganas de aprender y queremos saber. De todo lo que nos ha contado Covadonga, creo que hay algo, Carlos, que ya tiene tintes antropológicos, que tiene tintes ritualísticos y que se entremezcla con, muerte, UBI, cableados, enfermedad, o sea, cosas modernas, ¿no? Y de repente, en mitad de todo eso, surge con una fuerza, como un magma primigenio, el rito, la fuerza del rito y el material del rito. Uh-huh. No digamos de qué material se trata, porque creo que la historia es de verdad de novela, pero real, y parece que
relativamente habitual? Pues simplemente daremos el nombre de un hospital, el Hospital del Poniente, en El Ejido, Almería. Ahí hay una creencia, como tú decías, que actualmente se sigue utilizando. Creo que son los devotos de Virgen del Carmen en el hospital aquí, en el Hospital de Poniente, en el Hospital del Ejido, pues eso, pues personas mayores que están allí y que están ahí pues pasando, que les cuesta, digamos, pasar la puertilla hacia la muerte, y siempre hay alguno, ¡ay, la tierra! Entonces van para afuera, cogen tierra de allí mismo, de los jardines que hay en los alrededores del hospital, y le ponen tierra debajo de los pies, y fallecen. Dicen, para que mueran tranquilas las personas, venga, vamos a ponerles tierra. Y mueren con la tierra bajo los pies. Estoy absolutamente seguro, compañeros, de que nuestro amigo José Luis Cardero, el antropólogo, tendría mucho que decir, porque es como si en ese mundo frío, hospitalario, aséptico, alejado de la madre tierra, en el fondo todo tiene que ver, ¿eh? Javier hablaba del arquetipo de la madre, de la diosa madre de alguna forma, de la diosa de la fecundidad, apareciéndose casi siempre en estas experiencias próximas a la muerte. Pero es que lo de la tierra es como un bucle, ¿no? Es como si en algo que ni siquiera racionalizamos, en algo subterráneo, en lo más profundo de las capas de cebolla de nuestro cerebro, de alguna forma, estuviese ahí pulsante. Tocar la tierra parece, para algunos será una tontería, pero no creo que lo sea, ¿verdad, compañeros? No lo es volver de nuevo a la esencia, el suelo, la tierra, en fin, eso que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. En el momento de despedirnos de ella, de dar el paso hacia la puertita, como decía nuestra amiga, se convierte en una necesidad vital, en algo fundamental. Por eso hay que respetar ese tipo de creencias. Yo aplaudo que en este hospital, en fin, permitan a esos pacientes llevarse ese pedacito de tierra hasta la cama de su hospital. En otros lugares quizá más deshumanizados o más racionales, entre comillas, quizá no lo permitirían, y lo que están haciendo es darles el permiso para una muerte feliz, que creo que es importante. Pues una vez más, compañero Carlos Largo, pues ponemos ahí una pica en Flandes, abrimos un surco, un conocimiento que no teníamos, una historia que ocurre en España, y quiero agradecer enormemente a Covadonga Herrera su participación, que nos cuenten más cosas, y si algunos amigos del ámbito de la medicina se atreven a más, pues más aprenderemos todos, sabremos de esos ámbitos misteriosos. Vamos a ir enseguida, bueno, ya con la actualidad digital. Qué contraste, ¿eh? La tierra en los pies para la buena muerte, y ahora lo digital. Así es este programa. Por cierto, que hablando de lo digital, quiero agradecer a todo el público que no solo ha hecho del podcast de Cuarto Milenio un acontecimiento, mañana por supuesto nos veremos, sino un abrazo a todos los amigos. Quiero hacerlo públicamente además, que hacen la página de Mi Tele, que es la plataforma de Mediaset de todos los programas. Quiero mandar un abrazo a quienes hacen esa página, quienes seleccionan las cosas, y gracias por supuesto a los usuarios que hacen de Cuarto Milenio el contenido más descargado y más visto de toda esa plataforma. Por lo menos de momento, lo agradecemos enormemente. Gracias por esa vida digital que también nos dais. Gracias de todo corazón y para todo el mundo. Por eso, como homenaje, las noticias con nuestro cronista de Píxeles, Diego Marañón. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Un equipo de arqueólogos españoles, dirigidos por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Manuel Galán, viajaron el pasado lunes a Egipto para continuar con el proyecto Yehuti. En la 11ª campaña, que ahora comienza, las excavaciones explorarán el área de las tumbas de Yehuti y Eri, dos altos dignatarios de la corte egipcia. Me gustaría recordar a los oyentes que tenemos una página web, que es www.excavacionegipto.com, desde la cual nos pueden seguir en un diario online, pueden seguir nuestros descubrimientos y actividades en casi tiempo real. En efecto, los trabajos podrán seguirse a diario en la página web del proyecto, que se actualizará desde Luxor. El diario de excavación describirá con texto y fotografías las tareas y descubrimientos que se vayan realizando para que los navegantes puedan seguir en tiempo real cómo se desarrollan los avances. Asimismo, la página incluye un vídeo sobre las tareas acometidas en la campaña del año pasado. En la sección Visita las tumbas, un viaje virtual alrededor de la tumba de Yehuti permite ver la complejidad de los monumentos funerarios.
Nunca lo hemos tenido tan fácil para darnos un paseo por los rojizos paisajes de Marte. Con todo lo enormemente inspiradora que parece la superficie marciana, es una zona brutal e inhóspita para los humanos. Es frío, es seco, es desolador. La NASA sigue sorprendiendo con sus aplicaciones para dispositivos móviles y lanza Mars Images, una aplicación que envía fotografías de Marte directamente a smartphones. Esta novedad, totalmente gratuita, se nutre de los archivos de los diversos rovers que se encuentran repartidos por el planeta rojo. Las imágenes que estos van tomando, una vez recogidas, pueden ser descargadas directamente desde la aplicación. Se trata, por tanto, de una vía directa con los robots que se encuentran explorando Marte. Una oportunidad única de contemplar, sin intermediarios, las maravillas que se ocultan en nuestro planeta vecino. Otra noticia que esta semana copaba los titulares de varios medios digitales es la aparición de Vermeer, un nuevo proyector holográfico desarrollado por Microsoft que genera hologramas que se parecen mucho a lo que todos hemos visto en la Guerra de las Galaxias, cuando la princesa Leia aparece flotando en el aire enviando su mensaje de auxilio. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. El dispositivo produce una ilusión óptica que puede verse desde cualquier punto sin necesidad de usar gafas especiales y sin que exista una pantalla o un cristal de por medio. Vermeer, que proyecta unas 3.000 imágenes por segundo, es visible a lo largo de 360 grados y puede ser tocado sin problemas. De hecho, es posible que el sistema reconozca esos toques y reaccione en consecuencia. El proyector se encuentra en fase experimental, por lo que aún existe un gran margen de mejora en aspectos como el parpadeo de las imágenes o su complejidad. La incertidumbre generada por la amenaza de proliferación nuclear y el calentamiento global ha provocado que esta semana el Boletín de Científicos Atómicos adelantase un minuto su cuenta regresiva para el apocalipsis. Escuchamos a Robert Scolow, miembro de esta asociación. El mundo está en aprietos. Mucha gente quiere vivir mejor de lo que vivimos ahora, en un planeta de tamaño finito. No es tan grande como nos gustaría que fuese. Y tenemos problemas con nuestra atmósfera, con nuestros bosques, con nuestros océanos, con nuestro sistema político, nuestros valores, y será increíblemente difícil superarlo para el resto de este siglo y más allá. El simbólico reloj del apocalipsis, cuyos movimientos pueden seguirse en Internet, marca ahora las 12 de la noche menos 5 minutos, lo que metafóricamente nos sitúa a 300 segundos del temido cataclismo nuclear. Así lo hacía público esta semana Alison McFarlane, presidenta de la asociación que en 1947 creó el reloj del fin del mundo para ilustrar la inminencia de una catástrofe atómica. Con esta modificación, el reloj del juicio final recupera el minuto que había perdido en enero de 2010, última vez que sus agujas habían retrocedido 60 segundos. Desde que el simbólico reloj fue creado, su inquietante cuenta atrás ha sido ajustada 19 veces. Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas 4 historias desde ikerjimenez.com. El misterio continúa en la red. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Están pasando muchas cosas en el mundo. Es curioso observar los informativos porque, evidentemente, es una selección de cosas y uno a veces se pregunta qué está pasando de verdad de fondo. Estamos en la cultura de lo hiper rápido, hiper resumido, hiper flash. Queremos siempre nuevas cosas. Nos hemos olvidado de lo que se dijo ayer. De alguna forma, incluso el sistema de los muros de Facebook o de cosas parecidas tienen esa rapidez para lo bueno y también para el absoluto olvido y la descontextualización. La sección de Santiago Camacho de Conspiraciones es un clásico desde el 2002. Desde el inicio, hace una década, parece mentira, de Milenio 3, precisamente porque intenta hacer lo que pocas personas hacen, ahondar en conceptos, hilar tramas y quizá aproximarse a una verdad convulsa, porque parece que está ocurriendo algo en torno a lo nuclear, evidentemente, y Santi tiene más datos que es difícil escuchar en otro lugar. Santi, todo tuyo. Pues sucedió hace muy pocos días, el pasado día 11, en las calles de Teherán.
Mustafa Ahmadi Rosnan, un científico nuclear de 32 años, moría a consecuencia de un atentado con bomba. Nos lo contaban así nuestros compañeros de Hora 14. El atentado registrado a primera hora en Teherán, la capital iraní, que ha costado la vida a un científico que trabajaba en la principal planta nuclear del país. Se sabe poco más sobre lo que ha pasado, solo que el gobierno de Irán acusa a Israel y que no ha respondido. El científico y profesor universitario Mustafa Ahmadi Rosnan, de 32 años, fallecía al estallar la bomba dosada en su vehículo por un individuo que viajaba en una motocicleta. Rosnan era uno de los responsables de la planta nuclear de Natanz, la mayor de Irán, situada en el centro del país. Esta no es la primera vez que científicos vinculados al programa nuclear iraní han sido objetos de atentados. Hace justo 2 años fue asesinado otro conocido científico nuclear. El organismo iraní de la energía atómica acaba de señalar mediante un comunicado que su camino nuclear es irreversible a pesar de la presión internacional. Efectivamente, una calle atestada, en uno de esos atascos de tráfico que parece ser caracterizan a las calles de Teherán. Rosnan estaba allí con su coche y de repente se acerca una moto que para a su lado, le adosa en la misma puerta del conductor lo que parece un imán de gran tamaño, sale corriendo y apenas 2 segundos después ese artefacto estalla y se lleva la vida del científico. Como muy bien decían nuestros compañeros de informativos, no ha sido el único caso. En los últimos años han muerto 4 científicos del programa nuclear iraní y uno de ellos se ha salvado por los pelos en un atentado fallido utilizando este mismo sistema, pero que él se dio cuenta rápidamente y pudo salir del coche antes de que detonara el artefacto. Por supuesto, el régimen iraní ha echado la culpa a sus 2 grandes enemigos, Estados Unidos e Israel. La Casa Blanca ha negado vehementemente toda participación y además ha hecho una condena absoluta del asesinato. En Israel, digamos que la negación ha sido bastante más vaga y de hecho hasta un portavoz militar apuntó lo siguiente, dijo: no sé quién se ha vengado del científico iraní, pero desde luego yo no voy a derramar ni una sola lágrima. Lo realmente curioso, y de hecho en algún momento ampliaremos este tema, es que la profesión de científico, no solamente en Irán, se ha convertido en los últimos años en algo de alto riesgo. En los últimos 10 años han muerto decenas, y repito, decenas, y no estoy exagerando la cifra, de científicos de determinados campos: microbiología, armamento químico, armamento biológico, guerra psicológica, tecnología nuclear, prácticamente en todos los países: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Ya te digo que ampliaremos el tema, pero lo realmente curioso es que esto no es la primera vez que sucede y muy cerca también del entorno de Israel. Tendríamos que trasladarnos a finales de la década de los 50, cuando el presidente Nasser, también en pendencias con el Estado israelí, contrata a un personaje realmente fascinante, Otto Skorzeny, al que muchos atribuyen la paternidad de la red Odessa para salvar a los antiguos SS y colocarlos en diferentes países del mundo bajo identidades falsas, con un doble cometido. El primero es entrenar y dar entrenamiento de comandos a sus tropas de élite. Pero el segundo es reunir a los antiguos ingenieros de cohetes de la factoría de Peenemünde, a orillas del Báltico, donde se desarrollaron las V1 y las V2, para crear su propia tecnología de misiles. Así, en un lugar secreto de Egipto se crea la Factoría 333, un sitio donde se reúnen las que fueron algunas de las mejores mentes en el campo de la aeronáutica, de los cohetes, de los misiles, de la Alemania nazi, reunidos, traídos prácticamente de todas partes del mundo por este hombre que había contribuido precisamente a que se fugaran y a que no cayeran en manos de los rusos o de los americanos, que se los estaban lógicamente rifando para que contribuyeran a sus respectivos programas espaciales y de armamento. Lógicamente, el Mossad, que no se le escapa absolutamente nada, se entera de que esta Factoría 333 está en funcionamiento y está desarrollando esta tecnología y decide tomar cartas en el asunto.
Entre todos sus agentes escogen a Wolfgang Lotz. Wolfgang Lotz es un judío de origen alemán que tiene un aspecto de ario absolutamente impecable, alto, rubio, ojos azules, y le dan una identidad de antiguo soldado de las SS. Lo consiguen dotar de documentos falsos, de una vida absolutamente impecable, le hacen entrevistarse con decenas de supervivientes de campos de concentración para que sepa detalles íntimos de cómo funcionaban los establecimientos, anécdotas, etcétera, etcétera, para que tuviera temas de conversación, y se infiltra en los ambientes de los alemanes. Él asiste a fiestas, alterna con la florinata de la sociedad germana de la capital egipcia, se convierte en un personaje popular y recaba nombres, datos, direcciones, etcétera, etcétera, y con ellas, en 1962, el Mossad inicia lo que se llamó la operación. La operación Damocles consistió precisamente en dos cosas. Primero, el asesinato selectivo de algunos de estos ingenieros y científicos, y de otros que resultaban o más difíciles de encontrar o estaban más protegidos, chantajearles amenazando a sus familias, incluso secuestrando a sus familiares, y de esta forma presionarles para que abandonaran. El problema llega cuando en 1962, a finales de año, en Suiza, dos de estos agentes son capturados por las fuerzas de seguridad del país, Joseph Bengal y Otto Jolik, que estaban intentando amenazar a Heidi Goerke, que era la hija de un científico alemán especialista en electrónica y que era el que iba a diseñar los sistemas de guía de estos misiles. Lógicamente se destapa absolutamente toda la operación, el escándalo internacional es mayúsculo, pero eso sí, en 1963 se cierra la factoría 333 sin que Nasser vea uno solo de sus misiles. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Lo dice como sentencia y muy bien Santiago Camacho. Nada sucede por vez primera, siempre echando atrás las manillas del reloj y los archivos, sobre todo, nos encontramos con raíces de cosas y argumentos. Qué interesante es ver la historia de esta forma, qué interesante, Santi. Yo no sé si esto tiene de conspiración también algo o no. Sé que mi amigo Javier Sierra, en su eterna búsqueda del misterio, es curioso este oficio, Javier, uno busca el misterio, los misterios se entremezclan en la vida, pero uno no deja de soñar con nuevos proyectos. Yo sé que a ti la Luna te llama especialmente la atención, sé que todo lo que está en torno a ese mundo extraño, ese satélite extraño, te cautiva. Y me hablabas, tenías mucho interés en contarnos a todos, y te vamos a escuchar muy atentamente, sobre algo que tiene que ver con ese matrimonio, no sé si bien ha venido o no, entre los rusos y la Luna. ¿Qué ha pasado? Bueno, en este caso no es nuestra luna más inmediata, es la luna, una de las dos lunas de Marte, en este caso es la luna Phobos, que tenía que en estos momentos estar, a punto de recibir una misión rusa que por desgracia no va a llegar nunca. Es más, dentro de 16 horas esa nave espacial rusa va a reentrar en nuestra atmósfera y va a caer probablemente a unos 400 kilómetros, al menos eso dice la agencia Roscosmos de Moscú, a unos 400 kilómetros de la costa chilena. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es lo siguiente. Una nave de 14,6 toneladas, la Phobos Grund, que significa suelo de Phobos, va a reentrar después de que fallase su puesta en órbita y su lanzamiento hacia territorio marciano. No está, por lo tanto, en ese vacío cósmico de 566 millones de kilómetros que separan el planeta rojo del nuestro. No va a llegar nunca a la luna de Phobos, no va a desentrañar sus misterios, no va a tomar tierra en la luna de Phobos, ni tomar muestras del Grund, del suelo de Phobos, ni vamos a saber finalmente, lo que hay en ese lugar.
Los rusos llevan años obsesionados con la luna de Phobos, y esto es muy llamativo porque sus homónimos americanos y ahora los nuevos partícipes en la carrera espacial, que son los chinos, no parecen especialmente interesados en una luna pequeña, deforme, que tiene un comportamiento singular, eso sí, dentro del sistema solar, puesto que su órbita es mucho más veloz que la de cualquier otro cuerpo celeste conocido en nuestro vecindario cósmico. Pero los rusos se obsesionaron con ello ya en los años 50. Uno de los padres del programa espacial soviético, Joseph Losky, se fijó en esa luna y apostó que probablemente las características de su forma y de su velocidad en torno al planeta rojo se debían a que se trataba de un cuerpo hueco, por lo tanto artificial, y por lo tanto quizá una nave extraterrestre a la deriva que merecería la pena investigar. Esto parece ciencia ficción, Iker, pero a los rusos les ha motivado mucho. Tanto que en los años 1988 y 89 ya mandaron dos naves que fracasaron en su empeño. Una, Phobos 1, ni siquiera llegó a su objetivo, le ha pasado como a esta Phobos Grunt. Pero la otra, Phobos 2, sí alcanzó la luna de Phobos y en 1989 nos envió algunas de las imágenes más sorprendentes que hasta entonces habíamos visto de ese minúsculo punto en nuestro vecindario. Pero fíjate, ocurrió algo. La Phobos 2, en septiembre de 1989, deja de funcionar después de obtener dos fotos extrañas. Una es una imagen de un objeto junto a la Luna de 20 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, una especie de sombra blanca cuya naturaleza jamás se aclaró, y la otra es una sombra que algunos pensaron que era de la Phobos 2, pero por el aspecto de la sombra no se correspondía a la anatomía, a la morfología de la nave, y que otros terminaron pensando que se trataba de la sombra, en fin, de un vehículo extraterrestre que estaba cerca de esta misión soviética. Las fotos las vimos en Europa, en la Europa previa al desmembramiento y a la caída de la Unión Soviética, gracias a una cosmonauta que en 1991 se las llevó a un congreso de ovnis en Tucson, Arizona, y contó a los medios de comunicación qué es lo que había sucedido con esas imágenes. Si te parece, escuchamos ese documento. Por supuesto. Cuando el satélite se acercó a Marte, consiguió tomar una última fotografía de la luna marciana. El satélite logró aproximarse muy cerca del planeta y en ella podemos ver un objeto extraño. Y también otra imagen muestra una gran sombra sobre la superficie de Marte. 3 días después de recibir estas imágenes, se perdió la comunicación con la sonda. Parece, Javier, de película de ciencia ficción espacial, y estoy recordando, quizá me equivoque, pero no es Phobos y Deimos, no son Phobos y Deimos los que tienen esa leyenda de nombre impuesto por una extraña sincronicidad a través de los viajes de Gulliver, si no recuerdo mal, de Jonathan Swift. Así es. Es una historia apasionante que tiene que ver con Phobos y Deimos, espanto y terror. Exactamente, son los dos nombres que se les dieron a estas lunas de Marte y que no se descubrieron hasta fecha relativamente reciente, pero en los viajes de Gulliver ya se describe la existencia de estos dos satélites e incluso su rotación. En fin, Jonathan Swift, el autor de este libro, tenía alguna clase de información privilegiada que ninguno de sus contemporáneos poseía y que volcó en clave de ficción en esta obra. Es un misterio más a añadir, porque fíjate que este asunto de las Phobos y especialmente de la Phobos Grunt, que por desgracia ha fallado en su misión y que veremos caer dentro de 16 horas, forma parte también de una extraña maldición que rodea últimamente al programa espacial ruso. Tanto es así que fíjate, en los últimos 4 meses son 3 las naves que están reentrando en la atmósfera. Una es una americana, la WARS, que entró en nuestra atmósfera en septiembre, otra en octubre, que fue un satélite alemán, el Rosat, pero en el cómputo soviético la cosa es mucho peor. En el 2011
la agencia Roscosmos ya ha hecho públicos los datos de que de 32 lanzamientos, 5 han fracasado, entre ellos este de la Phobos Grunt. Algunos hablan de sabotaje. De hecho, el director del programa espacial ruso piensa que por influencia exterior están teniendo todos estos problemas. Ahora bien, ¿quién está detrás de estos sabotajes? ¿Y por qué, curiosamente, estos sabotajes o estos fallos, vamos a hablar de estos fallos, que es lo que son sin lugar a dudas, se han cebado especialmente con las naves a Marte? Y una cosa más, Javier, ¿sabemos algo de esas fotografías, de esas imágenes previas a la caída del muro de Berlín, tan de novela del cosmos y de la ciencia ficción? ¿Fueron exageraciones? ¿Sigue su enigma? ¿Nadie dijo nada después de ellas? Bueno, hubo intentos de explicación y se habló de fallos en la telemetría y en el envío de esas imágenes. Se habló de causas naturales, aunque nadie supo explicar qué clase de causas naturales pueden provocar la confusión con un objeto de 20 kilómetros de largo. Pero las fotos son oficiales, son auténticas, no están sometidas a manipulación y el misterio en torno a ellas, desde luego, permanece. Son fotos misteriosas. Pues del misterio en el cosmos, Noel Calero, compañero, rompemos en la recta final y nos marchamos con mensajes de nuestra audiencia. Lucía Antonio nos decía: me pasó con mi abuela. Cuando ella estaba ingresada en el hospital estaba yo con ella y de repente vi para la puerta de la habitación como un flash. Vi a mi abuelo con su boina que llevaba muerto 5 años y a las pocas horas mi abuela murió. Cristóbal González nos contaba: buenas madrugadas, enorme programa, felicidades. Yo soy enfermera en un geriátrico y he visto varias veces gente esperando un permiso o esperar a ver a todos sus seres queridos para morirse. Bueno. O sea, personas, Carlos, que inciden en esto, ¿no? En que este rito incomprensible, ilógico, irracional, lo que ustedes quieran, pero existe, se cumple o se cree en él hoy en día. Y no visto por la persona que va a morir, sino por testigos a su alrededor, que eso es importante. Qué temazo. Y que también nos escribían muchos oyentes haciendo mención a nuestro primer dossier, al tema de las diosas madre. Manuel decía: mujer vista como creadora de vida al igual que la naturaleza, creadora de la vida. Docha decía: mujer igual a vida, igual a tierra, igual a naturaleza, igual a renovación constante, igual a reencarnación, igual a vida eterna. José de Cádiz: Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es una energía interior que sentimos cuando nos despegamos del mundo. Dios es el concepto de ese sentimiento. Jessica: cuando era pequeña leí algo sobre Lilith. Se la representaba como un vampiro que aparecía en los sueños y se aprovechaba de los hombres. Mi sincera enhorabuena a Iker y a Carmen por esta nueva vida. Pedro de Yecla: para mí Dios no es ni hombre ni mujer, simplemente es una creación de los humanos para buscar explicaciones a lo inexplicable. Perséfone: necesitamos un equilibrio en la dualidad masculina y femenina. José Luis Calero: enhorabuena, Iker, por tu niña y dales un beso a las 3 chicas de tu vida, incluso a tu madre. El sexo de Dios no lo sé, pero siempre he pensado en él como un abuelito, así como un chico. Un abrazo. Pues muchos comentarios, muchas reflexiones y, como siempre, muy interesantes. Cada vida un universo, con su propio criterio. Nosotros no queremos convencer a nadie. Sería el anticoncepto de lo que hacemos. Al revés, lo que sí queremos es desenterrar cosas, porque nos da la sensación de que se vive muy deprisa y hay grandes historias a todos los niveles. Yo repito, incluso no es la historia, incluso no es el tema, es nuestra propia mirada sobre el paisaje de la vida y saber emocionarse con todo ello. Javier Sierra, compañero; Santiago Camacho, compañero; Fermín Agustí, compañero; Carlos, compañero; y Noel Calero. Y Geraint Martínez siempre ahí, por supuesto. Nuestros 2 amigos del mágico sonido. Ha sido un placer hacer este programa con vosotros. Hasta dentro de 7 días. Mucha luz para vosotros, amigos, y que la diosa madre os proteja. También a vosotros. Lo mismo te digo. 3 de la madrugada, 7 minutos. Estamos en Milenio 3 en un día especial. Un día especial, Carlos, que yo creo que además habrá sido notado por nuestros oyentes, que nos habrán dejado alguna felicitación para Iker y para Carmen, ¿no? Bueno, pues una no. Han llegado decenas y decenas y decenas.
Y bueno, pues vamos a leer algunos de esos comentarios que han llegado a nuestras vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, a la página web, las frases de los oyentes, cadenaser.com, y a la nave del misterio, a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Vamos a leer algunos de ellos, de estos comentarios. Antón nos decía felicidad y alegría, Carmen e Iker. David, por ejemplo, nos decía que la niña os dé toda la felicidad que nos ha dado con tu programa desde la primera noche que os escuché en 2003. Enhorabuena y milenios de felicidades, nos decía Gato al Sol. José Luis García, enhorabuena a Iker y Carmen, os deseo lo mejor para los tres. Andrea, enhorabuena Iker y Carmen por vuestra niña, qué hermoso y emocionante lo contado por Iker, me encanta el nombre y me ha hecho recordar cuando di a luz a mi primer pequeño. Salud, amor y felicidad para todos. Javier nos decía, enhorabuena Carmen y Iker, bienvenida Alma. Conozco perfectamente las sensaciones de las que habla Iker, porque hace poco más de un par de meses que nació mi hijo, nuestro primer hijo. Adrián, por ejemplo, nos daba la enhorabuena también por la nueva milenaria, que somos un poquito más numerosos, mucha salud, mucha suerte y un beso muy grande a los papás. Saludos desde Costa Rica, para que veas, Santi, la gran cantidad de mensajes que están llegando y dando la enhorabuena tanto a Iker como a Carmen por la llegada de Alma. Pues no me extraña, porque en el fondo Alma es un poco ahijada de todos. Va a tener muchísimos padrinos milenarios. Y ya tenemos los datos, muy rápido, que antes teníamos esos problemas técnicos. La encuesta, ¿qué esperáis para el 2012? En ikerjiménez.com. El 58,9% dice que será un buen año con evolución y conciencia, y el 41,1% será un mal año con involución y con degradación. Muy poco han variado los resultados. Pues eso es lo que deseamos, que sea un buen año para todos, en especial para Iker Jiménez, para Carmen Porter, para Alma y para todos los que nos estáis escuchando esta noche. Vamos a comenzar ahora con una historia que me traía Javier Sierra, que hace poco más de un año estaba impresionándonos en estos mismos micrófonos. Él estaba muy lejos, estaba pasando muchísimo frío, supongo, haciendo una travesía épica por el Monte Ararat. Y precisamente del Monte Ararat nos traes una historia que a mí personalmente me parece digna de la mejor película de acción y misterio de Hollywood. Pues lo es, y la traigo a colación a raíz de una noticia con la que despedíamos 2011 y que amenaza con convertirse en algo tan cíclico como las muertes de animales en Bibi, en Arkansas, que mencionábamos hace un rato, y es el descubrimiento o el anuncio del descubrimiento del Arca de Noé en, digamos, la cumbre del Monte Ararat. Otra vez. El último descubrimiento se hizo público hace exactamente un mes, el 9 de diciembre del año pasado, cuando Daniel McGivern, que es el presidente de Shamrock de Trinity Corporation, que es una organización religiosa, en realidad, que busca pruebas de que el Génesis es un libro de historia y no un texto religioso, anunciaba que gracias a la utilización de un radar de suelo, de un GPR, habían podido encontrar en un glaciar de 90 metros de grosor a 5.059 metros de altura en esa cumbre que tiene 5.165, un tablón de madera que se encuentra a unos 7 metros de profundidad, de unas dimensiones muy considerables. Sería una especie de viga de 37 metros y medio de largo. Un señor tablón. Sí, por 7 y medio más o menos de ancho, es decir, un tablón o un conglomerado muy notable, y que según Daniel McGivern, pues no es sino un resto evidente del Arca de Noé petrificado dentro de ese glaciar. Lo curioso es que esta no es una historia nueva. Daniel McGivern ya había hecho ese tipo de declaraciones y había anunciado parte de ese descubrimiento en su propia página web, que se titula Noah's Ark Found, en el año 2009, es decir, que ya lleva un tiempo dándole vueltas a este asunto, y se suma a una serie de historias muy recurrentes en torno a este tema que yo investigué en su momento bastante de cerca cuando tuve que escribir El Ángel Perdido, pero que me han servido en estas horas para rescatar unas declaraciones que todavía no había compartido con nuestros milenarios. Las declaraciones me las hizo un oficial retirado, un sargento mayor del Ejército de los Estados Unidos, con una hoja de servicio de 28 años, que se llama Robert Dean. Robert Dean se hizo muy famoso en los años 90, principios de los 90, cuando él dijo que mientras trabajaba para la OTAN, en una misión a la que le destinaron en Europa, él descubrió que existía un nivel de accesibilidad
a los secretos oficiales, que era una etiqueta llamada Cosmic Top Secret, que estaba por encima del Top Secret, ¿no? Cosmic Top Secret. Cosmic Top Secret. Y en torno a ese Cosmic Top Secret se habían guardado los grandes arcanos de la humanidad, desde la visita de extraterrestres, el accidente de Roswell y, por supuesto, también la búsqueda del Arca de Noé. Y en ese contexto me cuenta algo que parece el resumen perfecto de una película de acción norteamericana, pero me gustaría que lo escucháramos de su propia voz. Pues vamos a escuchar a Robert Dean. El Ararat es territorio turco, los turcos son nuestros aliados, pero los turcos no saben nada sobre esto, y nosotros no les hemos dicho nada ni pedido ningún permiso. Enviamos un equipo de la Marina al Ararat sin su conocimiento, y ese equipo de SEALs estuvo allí durante 10 días. Los llevaron con helicóptero y los lanzaron en paracaídas en su interior, a unos 4.000 metros de altitud. Los helicópteros normalmente no vuelan tan alto, pero nosotros tenemos helicópteros que lo hacen. La gente no lo sabe, pero tenemos helicópteros que alcanzan los 5.000. Así que situamos al equipo de marines y se trajeron consigo lo que describieron como artefactos anómalos. Artefactos anómalos. ¿Cómo de anómalos? Claro, ¿qué artefactos anómalos fueron los que encontraron ahí? Bueno, pues Robert Dean no me dio respuesta a ese interrogante, pero sí me dijo que se almacenaban en unas instalaciones militares de alto secreto a las afueras de Washington, en el cuartel de los marines, ¿no? El cuartel general de los marines. Almacén a lo Indiana Jones. Efectivamente, una especie de almacén a lo Indiana Jones. Lo que venía a sugerir Robert Dean, sin llegar a decirlo en aquella conversación que mantuve con él, es que quizá esos artefactos eran de procedencia extraterrestre, con lo cual artefactos de procedencia extraterrestre dentro del Arca de Noé ya es como rizar el rizo de todos los misterios. Yo no doy credibilidad absoluta, desde luego, a este testimonio, sobre todo después de haber pisado el Monte Ararat y de haber explorado parte de esos glaciares y de ver la orografía tan compleja que tiene ese lugar. Es verdad que es una montaña en la que todo cabe, porque, en fin, su formación, el hecho de que fuera un antiguo volcán lleno de rocas basálticas con infinidad de recovecos, el hecho de que el diámetro solo de la montaña sea uno de los más grandes de la Tierra, tiene 40 kilómetros toda su extensión, bueno, pues hace que allí pueda caber de todo y que en su permafrost, en sus cumbres de hielo perpetuo, pueda haber fragmentos de lo que fuere. Pero tanto como pensar que un equipo de SEALs entraron dentro del Arca, se trajeron artefactos y hoy en día están descansando en Washington, a mí particularmente me cuesta reconocerlo, pero a raíz de estas noticias y previniendo que quizá en la segunda mitad de 2012 vuelva a anunciarse de nuevo un descubrimiento del Arca de Noé, no está mal que esta noche aquí nos adelantemos a él. Pues una historia realmente fascinante. Helicópteros que vuelan a 5.000 metros de altura, SEALs ultra entrenados entrando en la propia Arca de Noé. En fin, digno de una película. Y de películas vamos a hablar en un momentito. Porque hace un rato en la redacción Javier Pérez Campos me enseñaba unos documentos antiguos, unos pliegos de cordel que tenían un titular realmente sugerente. ¿Qué decía el título? Pues los tenemos aquí ahora mismo, son unos pliegos de cordel de 1849. En la portada, para que te hagas una idea, aparecen unas personas, unos policías, entrando en una sala cuyas paredes están forradas de cuerpos colgados de ganchos. En el suelo aún personas vivas agonizando, y el título dice: El pastelero de carne humana y el barbero asesino. El pastelero de carne humana y el barbero asesino. El título, la verdad es que promete. Y sobre eso se ha hecho una película. Así es, pues es una película del año 2007, Sweeney Todd. La dirigió Tim Burton. Sin embargo, existen muchas otras versiones anteriores, existen versiones de Broadway, existe incluso un libro llamado El collar de perlas, que es el que dio origen a esta historia, 1846, escrito por Thomas Becket. Y si quieres vamos a escuchar el tráiler de la película para entrar un poco en la historia. Lo escuchamos. 15 años soñando con volver a mi hogar con mi mujer y mi hija. Benjamin Parker. Nada de Parker. Ahora soy Sweeney Todd y se hará venganza.
Murió. Y él tiene a tu hija. El juez Turpin. Debes olvidar el pasado. No. A tiempos desesperados. Medidas desesperadas. Sweeney Todd, que antes de que me dijeras que esto estaba basado en hechos reales, a mí me parecía como una especie de versión bestia del Conde de Montecristo, pero resulta que es que sucedió en realidad. Así es, existen ciertas modificaciones que Hollywood ha realizado, finales un poco más alegres o mucho más diferentes, pero la historia está ahí. Tenemos al personaje principal, Benjamin Barker, que es engañado. Bueno, él vivía felizmente con su mujer, con su hija, y aparece de pronto ese juez Turpin, ¿no?, que se enamora de su esposa y, bueno, pues finalmente idea un plan para quitarse del medio a Benjamin Barker. Lo acusa de ciertos crímenes que él no comete, lo expulsa de Londres durante 15 años y lo que no esperan es que Benjamin Barker regresaría después. Regresaría con un estilo totalmente diferente, nadie lo conocía y llega de alguna forma buscando venganza. Llega después de haber vivido esos años tan difíciles, condenado a esos trabajos forzados. Y él tenía una vida próspera en una barbería, que además hay que recordar que en aquella época, en el siglo XVIII, pues el barbero era también un poco el cirujano, ¿no? Y el sacamuelas. Dentista, efectivamente. Eso es. Pues si quieres vamos a escuchar otro corte de la película para seguir entrando y conociendo más de este personaje. 15 años. He podrido en un infierno por una falsa acusación. 15 años soñando con volver junto a mi mujer y mi hija. Parece que los años no han sido amables con usted, señor Barker. No. Nada de Barker. Ese hombre ha muerto. Ahora soy Todd. Sweeney Todd. Y se hará venganza. Y se hará venganza. Y así además es. Hay otra voz, hay una persona, un cómplice. Eso es, esa es la cómplice de Sweeney Todd, que es ni más ni menos que su vecina de abajo, la señora Lovett, porque cuando Sweeney Todd llega a su barbería en la calle Fleet, que estaba en un segundo piso, descubre que en el primer piso han abierto una nueva tienda, una tienda de pasteles, en la que, bueno, pues él empieza a tener un contacto casi diario con esta mujer, su negocio no es muy próspero, y finalmente, pues entre los dos acaban ideando la forma de vengarse. Fíjate, Santi, lo primero que hace es cambiarse el nombre a Sweeney Todd para que nadie lo conozca, para que nadie sepa quién es. Realquila esa tienda en la segunda planta, además abre esa barbería y ocurre que día tras día su furia va incrementándose hasta que llega a matar a la primera persona. A partir de ahí empieza a cometer una serie de crímenes no solo con las personas que tuvieron que ver en la decisión del juez Turpin, sino prácticamente en todas las que van entrando a su barbería, hasta llegar a acabar con la vida de 160 personas, ni más ni menos. 160 personas. Y el problema es qué hacemos con los cuerpos y cómo una persona llega a matar a 160 personas sin que nadie se dé cuenta de que algo extraño está ocurriendo. Pues ahí entra en juego la vecina de abajo, la señora Lovett, que pues pensaba, ¿qué es lo que hacemos con estos cuerpos? Pues vamos a trocearlos, y ya que la carne estaba muy cara en esa época, decide... Casi un artículo de lujo, efectivamente. Sí, pues ella decide aprovechar esos crímenes que está haciendo el barbero de arriba para dar un nuevo sabor a sus pasteles. Para que te hagas una idea, Santi, los pasteles de la señora Lovett empiezan a tener una gran fama en Londres y como empanadas de carne, ¿no? Así es, son empanadas de carne y pasa de tener un negocio que estaba muriendo prácticamente a enriquecerse de una forma bastante importante, y la gente que pasaba por allí decía que la textura y el sabor de ese relleno de los pasteles era algo que no habían probado nunca y que describían como una delicatessen. Fíjate que eso es una constante. Voy a esperar a que termine la historia, pero ha sucedido en otras ocasiones y ha habido casos en la historia criminal europea muy célebres al respecto.
O sea que esas empanadas de carne se convierten en algo famoso en todo Londres. Así es, como dices, todo el mundo la describe como algo delicioso y finalmente acaban perfeccionando el sistema, porque en vez de estar sacando cuerpos a la calle, que los haría ponerse en el punto de mira de todo el vecindario, pues fabrican una silla que, bueno, de alguna forma se abate hacia atrás, descarga el cuerpo con una trampilla que lleva un conducto que hace caer los cuerpos al sótano, y allí es donde la señora Lovett los recoge para hacer esas empanadillas. Verá, me han llegado quejas debido al hedor de su chimenea. Dicen que de noche es realmente nauseabundo. El respeto a las normas sanitarias y el bienestar público es responsabilidad mía, así que me temo que debo echar un vistazo a su horno. Por supuesto. Pero antes, ¿por qué no sube a afeitarse? Hoy invito yo. Tú fíjate que a mí no me han llegado a afeitar a navaja nunca, pero tiene que ser una sensación de sentirse indefenso ante un instrumento que te puede quitar la vida en un segundo. En una zona delicada, además. En una zona muy delicada. Y así era como Sweeney Todd disponía de sus víctimas. La mayor parte de ellas no tenían nada que ver con su venganza original. Es decir, este hombre entró en un furor criminal ya absolutamente imparable. Y supongo que el beneficio comercial que le sacaban a esos cadáveres influiría bastante también. Claro, él garantizaba de alguna forma el afeitado más apurado, y es una de las bromas, ¿no?, que se hacían. Uh-huh. Pero es que de hecho estamos escuchando todas estas historias y vemos cómo de repente los vecinos empiezan a notar un hedor muy extraño, muy desagradable por las noches. Incluso hay vecinos, familias, que denuncian que personas de su entorno habían entrado en esa barbería y jamás habían vuelto a salir. Es entonces cuando empiezan ya a llevarse a cabo investigaciones de diversa índole, y por ejemplo la principal es la del magistrado Richard Blunt, que inicia esa investigación dejándose afeitar por Todd, siempre acompañado de una persona, porque no atrevía a quedarse solo, sí. Y bueno, hasta que en 1801 se hace un registro y se encuentran huesos, ropas y relojes de oro en la cueva, en el sótano de esa casa, es decir, que también se quedaban con las pertenencias de los cuerpos. Finalmente, Lovett confiesa y se suicida tomando veneno, y Sweeney Todd es ahorcado en un mes de enero como este de 1802 a la edad de 46 años, y entregan su cuerpo al Real Colegio de Cirujanos de Londres. Pero es que además el periodista Peter Haining es el que sacó a la luz toda esta historia real en el año 2007, tras 10 años de investigación en legajos de la zona, y descubre otros datos impresionantes, como que Sweeney Todd nació en 1756, que se crió en un ambiente de pobreza y que probablemente también esas palizas entre de su padre a su madre, había cierta violencia doméstica, y todo eso influyó en ese ambiente conflictivo. Además, ofrece datos como que la barbería se encontraba en el 186 de la calle Fleet. Esto ha dado lugar a auténticas peregrinaciones de personas que ya no solo hacen la ruta de Jack el Destripador, también hacen la ruta de Sweeney Todd. El turismo morboso de Londres, que los que conocemos bien esa ciudad, pues también lo conocemos. Así es, y además ofrece también datos como que la barbería, para mostrar detalles como que Sweeney Todd era a su vez cirujano de alguna forma y sacamuelas, pues tenía esas bolsitas de sangre coagulada en su puerta, en su ventana, y también algunas muelas que había sacado algunos de sus pacientes. Y bueno, pues ofrece otros datos como que la barbería, bueno, pues la distancia que tendría con la tienda de pasteles, que estaba en realidad no encima y debajo, sino una al lado de la otra, y otros muchos datos. Lo curioso, Santi, fíjate, esta historia llega a España, como decíamos al principio, en 1849. Eso es, ¿cómo llega ese pliego de cordel que me has enseñado? Pues fíjate, esa historia del pliego de cordel cuenta algo que ocurre en 1415 en el país vecino, en Francia, y parece que tenemos una historia idéntica a la ocurrida en Londres, pero 400 años antes. Y bueno, pues si quieres vamos a escuchar a Juan Rada, periodista y amigo de este programa, contándonos esta historia, cómo se inicia. La historia de Sweeney Todd está un poco basado en un caso que pasó en París a mediados del siglo XV. A la capital francesa llegaron los hijos del conde de Pontarbo, se hospedaron en la posada de los Tres Reyes, en una calle llamada precisamente del Infierno.
A las pocas semanas, el futuro conde de Montalvo observó que su hermano llevaba 3 días sin aparecer por el hotel. Y entonces hablaron con un armero y este le dijo que se había fijado en un señor que vestía igual que él. Dicen, vamos, como me van muy mal las cosas, pues estuve esperando a ver si salía de la peluquería, pues para pedirle incluso limosna, porque no me llega para dar de comer a mis 8 hijos. Esta persona seguía sin aparecer durante varios días y es entonces cuando se inicia una importante investigación, una labor de búsqueda casi sin precedentes para la época y bueno, pues varios arqueros hacen un registro minucioso y ya cuando estaban a punto de tirar la toalla porque no encontraban absolutamente nada en esa peluquería, finalmente ocurre, Santi, una de esas casualidades que parecen casi imposibles. Pero tanto insistieron los arqueros que uno de ellos sin querer pisó un resorte y 2 de ellos cayeron de cabeza debajo a un sótano, a una cueva. Gritos, alaridos, espasmos, y en la tenebrosa oscuridad de la cueva descubrieron una decena de cadáveres colgados en las paredes mediante ganchos, como si fueran terneras, de los que habían cortado pedazos de carne. Era la cueva del horror. Y vieron que había un pasadizo al sótano de la tienda de al lado, que era la pastelería. Como vemos, la historia tiene todos los ingredientes, nunca mejor dicho, para, bueno, pues idénticos a la historia de Sweeney Todd, ¿no? Estas personas, estos 2 hombres, se llevaban un 50% de los beneficios que obtenían al robar las pertenencias de los cuerpos y el pastelero se llevaba la carne, que por cierto, además, la clientela más selecta, que era la que acudía allí, decía también que el sabor de esa carne era pues una delicia, ¿no?, para el paladar. Y bueno, pues cuando los cuerpos se pudrían, además los lanzaban al Sena y nadie los encontraba. Aquella historia tuvo una gran repercusión. Bueno, finalmente fueron atrapados y se les fueron ejecutados, por supuesto, estas personas. Y vamos a escuchar de nuevo a Juan Rada, contándonos la repercusión de este caso. Fue una historia tenebrosa porque todo París, o la élite de París, acudía a esta pastelería, consumía esos dulces, todo el mundo conocía al pastelero, muchos también acudían a esa peluquería, y entonces cuando se dieron cuenta de que aquello era la cueva del horror, pues causó un impacto impresionante. Pues Javier, parece mentira cómo algunas pautas del horror se van repitiendo en el tiempo. Y fíjate que cuando me contabas este caso me vino a la memoria el caso de Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover. En la década de los años 1920 en Alemania había una crisis económica bastante más dura que esta, una inflación tremenda, una pobreza sin límite. Y un hombre, Fritz Haarmann, se dedicaba a ir a la estación de tren de Hannover a jovencitos que venían de provincias a buscar trabajo, a buscarse la vida, pues a engañarlos, a seducirlos, a llevarlos hasta su carnicería y allí los dejaba sin sentido, parece ser que abusaba de ellos sexualmente y los metía automáticamente en la máquina de hacer salchichas. Hasta que le atraparon, y le atraparon mucho tiempo después, las salchichas de Fritz Haarmann se convirtieron en las más famosas de Hannover. La gente hacía auténticas colas por comprarlas. Como ves, una y otra vez, las mismas pautas se van repitiendo a lo largo de la historia negra. Y bueno, historias sucedieron entonces y historias suceden ahora. ¿Y dónde suceden las mayores historias en la actualidad? Pues en el ciberespacio. Y nos las trae ¿quién? Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
Empezamos el año en Milenio Red con un titular que asusta. Los ordenadores ya están escribiendo artículos periodísticos. Cierto es que la comprensión del lenguaje está avanzando mucho, pero esta semana hemos conocido una novedad que va más allá. Hablamos de pura y dura generación de lenguaje. 2 empresas estadounidenses han empezado a escribir noticias cortas por ordenador. De momento son resúmenes deportivos de 1 o 2 párrafos. El software recoge datos como, por ejemplo, estadísticas deportivas, informes financieros de empresas y construcción y venta de viviendas, y los convierte en artículos. Con los años, las posibilidades que Arthur Clarke escribió en su día y que se convirtieron en imágenes gracias a Stanley Kubrick están mucho más cerca de lo que parece. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión, y quiero ayudarle. Científicos de la biblioteca Lawrence Berkeley han logrado reproducir grabaciones inéditas que habían permanecido archivadas durante más de 125 años utilizando un escáner óptico 3D. Las voces grabadas en el estudio Volta de Alexander Graham Bell se registraron en su momento para tratar de mejorar la calidad del fonógrafo que había inventado recientemente Thomas Edison. Esta es la voz de Graham Bell, uno de los padres del teléfono. Los documentos sonoros fueron donados a la biblioteca por el propio inventor, quien sin embargo no los acompañó de un reproductor, por lo que su voz ha permanecido más de 125 años sin ser escuchada. Usando un sistema llamado Irene 3D que permite escanear cualquier tipo de grabación sin entrar en contacto físicamente con el soporte, los científicos y un grupo de restauradores han logrado reproducir las grabaciones por primera vez sin dañarlas. Los rumores sobre un hipotético apagón de Internet son cada vez más insistentes. La Stop Online Piracy Act, la ley SOPA, está trayendo mucha cola. Entre sus detractores está el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, que ha propuesto un nuevo método de oposición a este proyecto de ley. Se está planteando vaciar totalmente la enciclopedia gratuita. En efecto, fue Wikipedia quien comenzó a promover la idea de una huelga, o apagón como lo llaman los medios, contra la ley SOPA. Parece que la propuesta gustó, y ahora otros gigantes de Internet están meditando tomar acciones similares. Google, Facebook, Amazon, Yahoo, Twitter y PayPal, entre muchas otras empresas, podrían unirse para que la protesta se deje notar en cada rincón de la red. Aunque no existe una fecha concreta para este hipotético apagón que afectaría a millones de usuarios en todo el mundo, según diversos medios se baraja el día 23 de enero, debido a que el Congreso de Estados Unidos debatirá un día después la controvertida norma. De concretarse la idea, todavía no está claro si el apagón afectaría solamente a los estadounidenses o si sería una maniobra a nivel mundial. Y ha sido uno de los temas más comentados en la red durante las Navidades. Un misterioso soldado gigante, cuya altura rondaría los 2 metros y 40 centímetros, presenció el funeral del líder norcoreano Kim Jong-il, acaparando la atención mundial en un país cuya estatura media es menor al 1,70 m. La prensa estaba allí para registrar cada momento, incluyendo esta llamativa foto. Twitter entró en ebullición cuando apareció la imagen que muestra lo que parece ser un soldado gigante, sobresaliendo del resto de la muchedumbre. La ya célebre imagen fue tomada por la agencia de noticias Associated Press y en ella se aprecia un numeroso grupo de soldados atendiendo las exequias del líder. Lo curioso es ver cómo un auténtico coloso humano sobresale en la fotografía. Algunos medios internacionales suponen que se trata de un jugador de baloncesto de aquel país. Otros diarios creen que la imagen ha sido retocada con el objetivo de aparentar que las Fuerzas Armadas norcoreanas son más numerosas de lo que en realidad son. Sea como sea, estamos ante la auténtica serpiente navideña en lo que al misterio cibernético se refiere. Aquí lo dejamos. Si queréis profundizar más en estas historias, nuestro compañero Guillermo León os facilitará los enlaces necesarios para ello. Nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días, porque el misterio nunca se detiene y porque el misterio continúa en la red. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Pues los que no hayan tenido ocasión de ver la fotografía, que efectivamente consulten la página web, porque esto del soldado gigante en el funeral de Kim Jong-il es realmente impresionante y está dado lugar a teorías conspiranoicas que hablan de experimentos genéticos para crear supersoldados en Corea del Norte. En fin, la imaginación echa a volar. Mañana, en Cuarto Milenio, vamos a tener un debate. No sé si tan intenso y tan vehemente como el que acabamos de presenciar en esta mesa, pero vamos a tener un debate muy interesante sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre las ECMs. En ese debate
se tratarán todos los aspectos del tema, algunos inéditos y muy interesantes. Y a raíz de ello, Carlos Largo me ha contado una historia que me ha dejado pues muy sorprendido con un tema que yo conozco, o creo que conozco relativamente bien, como es ese de las experiencias cercanas a la muerte, y sin embargo me he encontrado con un testimonio de una persona que es un hombre de ciencia, un hombre racional, que su vida y su trabajo se mueven en los parámetros absolutamente cartesianos y científicos, y que sin embargo, por su peripecia personal, pues ha protagonizado no uno, sino varios de estos hechos. Y con él ha estado, y con él ha hablado, y con él ha compartido su vivencia. Carlos Largo, cuéntame. Pues Santi, la verdad es que este encuentro con esta persona fue fortuito, fue a raíz de un reportaje pues para Cuarto Milenio. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos a hablar acerca que no tiene nada que ver con experiencias cercanas a la muerte. Efectivamente, nuestro invitado es licenciado en Ciencias Químicas y asesor medioambiental. Uh-huh. Es una persona de mucha reputación. Y bueno, pues que hablando con él, pues un día me confiesa que él desde pequeño ha convivido con la muerte. Uh-huh. Desde muy pequeño ha estado en contacto con este tipo de encuentros y, como bien decías, no solo ha tenido una experiencia, sino hasta una decena, tal y como él me relataba. Sí. Desde la edad muy temprana, por ejemplo, desde el primer año de edad, uh-huh. Su madre le comenta ya que estuvo en varias ocasiones a punto de morir. Todo esto parte de un simple hecho. La familia había tenido una muerte muy marcada, que era la muerte del hermano mayor. Uh-huh. A raíz de ahí, a nuestro invitado, que se llama Amador Barambio, pues empiezan a ocurrir una serie de cosas, enfermedades, que le hacen permanecer en casa durante prácticamente 6 años. 6 años en una cama, en su habitación, enclaustrado. Digamos como una especie de niño burbuja, uh-huh. que, como él decía, pues no había descubierto todavía el mundo. Pero si te parece, vamos a dejar que sea él mismo, Amador Barambio, licenciado en Ciencias Químicas, repito, que cuente cómo fueron sus primeros años de vida y su relación con la muerte. Yo calculo que ella nunca me lo dijo, pero al estar con mucha ropa me debí destapar porque tenía calor y cogí una bronquitis. En aquellos tiempos no había los adelantos de antibióticos que hay ahora y se me quedó crónica. Entonces mi infancia transcurrió prácticamente encerrado en mi casa. No tengo recuerdos de juegos en el exterior, a la escuela fui muy tarde, porque del año hasta los 6 años aproximadamente, pues estuve muy enfermo y a punto de morirme como 13 o 14 veces, ¿no? Entonces mis recuerdos son siempre muy muy traumáticos, de ver, incluso recuerdo haber visto un ataúd blanco de pie, y yo estando en una cama y con el médico hablando con mi madre y mi madre llorando, o ver lo que llaman mortaja en los pueblos, es decir, una ropa para un niño para poderlo enterrar, recuerdos de gomas inyectándome suero en mis venas, la visita del practicante, en fin, fue muy triste, ¿no? Un niño al que le llevan a los pies de la cama su futuro ataúd. O sea, la imagen no puede ser más espeluznante. Y que quizá él mismo no entendía y que comprendió años más tarde cuando sufre la experiencia cercana a la muerte que más le impacta y que más le marca para el resto de su vida. Tenía unos 19 años aproximadamente, estaba en la Universidad de Valencia estudiando Ciencias Químicas y bueno, pues sufre una especie de shock y a partir de ahí empieza a tener una vivencia que, bueno, pues como él mismo nos va a contar, a partir de ahí le cambia la concepción sobre la muerte y empieza a investigar y bueno, pues vamos a escucharle. Yo siempre he sangrado mucho por la nariz, no sé si por efecto de las inyecciones antibióticas y demás que me pusieron en aquella época, y sufrí una pérdida de más de medio litro de sangre. Habían llamado ya al médico de urgencias y en ese momento debió darme una especie de shock, una parada cardíaca o algo parecido. Y yo no recuerdo perfectamente toda la situación porque viví lo que viví, pero al mismo tiempo era consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Yo deducí luego leyendo más tarde que había tenido una salida extracorpórea. Entonces, en ese momento lo que viví fue como un personaje que yo no vi, pero que sentía a mi lado, que me acompañaba, y pasaron mi vida hasta esos 19 años como una especie de fotogramas. Es decir, si lo que había hecho era muy positivo,
yo sentía un amor maravilloso, formidable, que me marcó, ¿no? Nunca he sentido un amor así en vida, ¿no? Por el contrario, cuando pasaban otra escena y revivía como otra película, otra parte de mi vida, vivía, por ejemplo, algo que yo había hecho mal. Y entonces sentía un dolor hondísimo, muy profundo y muy desahogador, que el personaje que pudiese estar a mi lado me calmaba, ¿no? Inmediatamente el médico, cuando se me produjo la parada cardiorrespiratoria, entró, me pusieron una inyección de vitamina K, por lo que me comentaron los compañeros y por lo que yo vi, sé que me llegaron a hacer reanimación cardíaca y volví. Entonces, pero yo creo que fueron realmente no mucho tiempo, porque me imagino si hubiesen quedado trastornos de algún tipo a nivel cerebral, y reviví, y yo recordaba perfectamente toda la escena, o sea, podía decir lo que habían dicho mis compañeros y vi todas esas situaciones, pero no llegué nunca a sobrepasar el túnel. Un personaje que le acompañaba a los pies o al lado de su cama constantemente, como en esas historias del tercer hombre que relatábamos hace unos programas, hace una temporada más o menos. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues Amador empieza a investigar, conoce todos los libros que trataban estas experiencias, Moody, efectivamente. Y además un elemento muy importante, que es que su mujer, su esposa, se dedica al medio sanitario. Uh-huh. Han estado en varios pueblos de Cuenca como médicos locales, digamos, y bueno, pues allí han podido conocer de primera mano más experiencias en las que gente que estaba a punto de morir decía estar acompañado por esa especie de persona. Que estábamos a 100 kilómetros y casi 2 horas de camino del hospital más cercano, que era Cuenca. Entonces ella vivió allí situaciones límites en el que, bueno, yo recuerdo pues a gente que murió en su camilla, acompañó a muchos moribundos, y ella sí que desarrolló una especie de sentido especial en el sentido de poder calcular casi el momento preciso de la muerte, ¿no? Y sí que cuenta muchísimas experiencias de pues personas que cuando estaban a punto de morir pues estaban le comentaban que le presento a mi padre, le presento a mi madre, es decir, que sí que venían como gente que ya no estaba viva a acompañar a ese moribundo, y mi mujer, claro, sabía que no estaban allí, pero que esa persona los veía con total normalidad, ¿no? De hecho, no solo se encontraban con estas experiencias en el despacho de su esposa, en el ámbito sanitario, sino que también empieza a hablar con familiares, con amigos de su pueblo, y le empiezan a contar nuevas historias, algo que le reconfirma lo que él ha vivido durante su infancia y durante su juventud. Pero vamos a hacerle a Amador la pregunta clave: ¿tiene miedo a la muerte después de todo lo que ha pasado? Esto es lo que nos ha respondido. Yo no me atrevía a comentarle a nadie mis experiencias porque me iban a tirar de loco, ni a mi familia, no podía, era algo que yo guardaba. Entonces, cuando llegó pues el Vida después de la vida de Dr. Moody, cuando empecé a indagar sobre las experiencias de Calvert Ross, pues yo ahí asimilé que no era algo excepcional, que era algo bastante natural, porque gente de todas las creencias, de todas los estamentos sociales habían tenido experiencias parecidas a la mía. Entonces empecé a indagar en la gente más cercana, y sí que me encontré, por ejemplo, recuerdo una amiga mía de un pueblecito vecino a mi pueblo, que sufrió un ahogamiento en el pantano de mi pueblo, el pantano de Alarcón, y que ella me recordaba, me decía que había vivido perfectamente lo mismo que yo viví, así que había visto la escena con la reanimación que le habían hecho, lo que comentaba la gente, y que luego había vuelto a la vida, ¿no? Y que yo sé que totalmente, con total seguridad, de que cuando muera voy a vivir, porque yo no puedo pensar que eso es una alucinación ni nada parecido, ¿no? Todas las experiencias que viví de pequeño, más esa tan clara y tan vivida, siempre me han dado una fe total y una confianza absoluta de que realmente hay vida después de la muerte. Eso me ha hecho siempre confrontar a la vida con mucha tranquilidad, y yo no tengo miedo a morir. Una experiencia común de la que habla poca gente, de la que mucha gente más de la que pensamos la ha tenido, pero muy pocos hablan de ella en alto, y que tiene como punto común que todos los que la han vivido han perdido automáticamente el miedo a la muerte, el miedo a pasar al otro lado, a esa cita desagradable pero ineludible para todos.
Mañana, en Cuarto Milenio, experiencias cercanas a la muerte. Os aconsejo que lo veáis porque va a ser un debate con unos invitados y sobre todo con unos datos que van a sorprender a más de uno. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Bueno, Javier, esto se va a acabar dentro de muy poquito, una nochecita intensa, yo la recordaré. Y esperemos que sea también un año intenso y va a ser un año de libros también. Aquí nos encantan los libros, nos encanta leer, a algunos nos encanta escribirlos. ¿Qué libros crees tú que van a ser los libros que van a pisar fuerte este año? Bueno, es difícil hacer una profecía de esas características porque algunos de ellos... No estarán ni escritos todavía. Exacto, y muchos no están en los planes editoriales todavía en este momento, aunque parezca increíble, ¿no? Pero sí que este año va a ser un año especial, es el año internacional de la lectura, la UNESCO lo acaba de declarar así, por lo tanto habrá muchas actividades relacionadas con nuestros queridos libros y hay algunos en el horizonte, en fin, que van a ser interesantes. Yo pienso en uno que a ti te va a gustar particularmente. Está siendo un éxito en los Estados Unidos en este momento, todavía no está traducido al español, pero vamos, en breve sin duda lo será. Yo no espero. Es una novela de Stephen King, la última, se titula 22-11-63. 22-11-63 es la fecha del asesinato ¿de quién? De John Fitzgerald Kennedy. Exacto, el 22 de noviembre de 1963. Bueno, la novela de Stephen King que ha escrito es un libro voluminoso donde cuenta las aventuras de un profesor de instituto joven de 35 años que se llama Jack Epping y que de repente descubre que en un restaurante de su pueblo, el dueño del restaurante en el sótano, en los almacenes, ha descubierto que hay un portal para viajar al pasado. Jack Epping se traslada al pasado, a la época del asesinato de Kennedy en Dallas y trata de impedir que el presidente Kennedy sea abatido por las balas. Ese es el planteamiento de la novela. Mezcla, por supuesto, misterio, en fin, paradojas espaciotemporales y mezcla, por supuesto, terror y amor, que son los ingredientes que Stephen King siempre ha sabido mezclar muy bien. Magistralmente. Y es una novela que promete y que, bueno, que llegará sin duda en 2012 a las librerías españolas. Conspiración, viajes en el tiempo, el asesinato de Kennedy. Yo personalmente no me la pierdo. Casi, fíjate lo que son las obsesiones culturales. Es una especie, salvando mucho las distancias, de caballo de Troya americano. Los americanos cuando quieren saltar en el tiempo, yo creo que ese sería el momento ideal que escogerían, posiblemente porque es el momento más traumático de su historia reciente, ¿no? Sin duda hay dos momentos en el inconsciente colectivo de todos los norteamericanos. Uno es el asesinato de JFK y el otro es la llegada de Neil Armstrong a la Luna. No por viajar a la Luna, que probablemente no lo escogería prácticamente ninguno por los riesgos que conlleva, pero sí por recordar qué se estaba haciendo en ese momento en distintas partes del país, ¿no? O también incluso por añadir un elemento más, esa noche de 1957 en la que los rusos pusieron en órbita el Sputnik y que creó una gran conmoción en los Estados Unidos y que inspiró, por cierto, el arranque de un libro maravilloso de Stephen King también, que es uno de sus pocos ensayos, que se llama Danza Macabra. Es verdad que decía que era el momento en el que conoció el terror. Exacto. Que estaba en una matiné en un cine viendo pues un programa doble de películas de terror y llegó el dueño del local, interrumpió la proyección y dijo que los rusos habían colocado algo en el espacio, ¿no? El Sputnik. Y el saber que el enemigo atómico, tenía la capacidad de disparar cosas que llegaban hasta arriba y que desde arriba te podrían disparar a ti, efectivamente debía de ser muy inquietante para aquel momento histórico. Sin duda, lo paradójico de aquel momento es que la película que se proyectaba era de terror en el cine, nadie chillaba y cuando se anunció aquello todo el mundo salió del cine con las manos en la cabeza. Bueno, hay más historias evidentemente para este 2012 y hay una que, en fin, ocupó titulares en la prensa, fue noticia, de hecho sigue siendo hoy por hoy un misterio porque la policía todavía no ha resuelto el asunto, que es el robo del Códice Calixtino que desapareció de la Catedral de Santiago de Compostela en torno al 5 de julio de este año pasado. Bueno,
bueno, las conjeturas fueron muchísimas desde el primer momento. Los hay incluso en estos momentos, en estas fechas, que sostienen que el códice no ha salido de Santiago de Compostela, que ha sido gente de dentro de la catedral, del entorno del entonces deán de la catedral, José María Díaz, los que sustrajeron ese libro como venganza personal hacia el hombre, digamos, que regía los pasillos del templo. Y fíjate, es curioso porque esas sospechas tienden a subrayar las primeras declaraciones que hizo el padre José María Díaz al poco de reconocer que le habían robado esa obra maestra, ese libro prácticamente incunable que tenía la catedral. Y lo decía en estos términos, lo escuchamos. Si sospecho de alguien no lo digo. Primero porque es pecado hacer juicios temerarios. Hombre, lo que podemos decir es que el que lo llevó sabía de qué se trataba, sabía del incalculable valor y sabía cómo llegar a él. O si no lo sabía, lo averiguó para poder llegar. Era cuestión de tiempo que un novelista, en fin, con esos mimbres pudiera urdir una buena historia en forma de novela. Y esa novela, en fin, llega en estos días de enero a las librerías, se titula El Códice del Peregrino, la escribe José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y buen amigo, y que siguió en aquellos días de julio muy de cerca todas las especulaciones, todos los planteamientos alrededor de la obra, aunque él formula una idea un tanto singular, ¿no? Él lo que sospecha es que el robo fue encargado por un millonario francés y encarga a dos traficantes de antigüedades que entren en la cámara de seguridad mal protegida del templo para llevarse el Códice Calixtino, y que todo eso lo hace para proteger un secreto que está dentro del códice y que tiene que ver, en fin, con el linaje de Jesús. Muy a lo Dan Brown. No podemos decir nada más porque sería hacerle un flaco favor a la novela. Pero que se la lea. Exacto, pero el Códice del Peregrino será uno de esos libros ahora en este arranque de 2012 que sin duda se van a comentar. Y en esa lista de libros pendientes, de ensayos y novelas que sin duda leeremos, yo apostaría a que habrá por lo menos una docena de ellos que tendrán que ver con una efeméride importante en este 2012 y de la que nos tendremos que ocupar antes o después. ¿Qué se celebra? Se celebra el centenario del hundimiento del Titanic. Caramba. Hecho que también da para todo tipo de historias. Si estuviera aquí Carmen, lo habría sabido a la primera. Claro, bueno, pues sobre esto sin duda va a haber novelas, va a haber ensayos, va a haber libros sobre la maldición de una momia que iba, por ejemplo, en las bodegas del Titanic y a la que se le atribuyó también ese luctuoso suceso. En fin, habrá sin duda literatura de ese tipo. Y nos esperan varias cosas. Por ejemplo, en un término más cercano a lo que hemos hablado esta noche en el programa, 2012, en fin, lo que nos espera. Sirio, la editorial Sirio va a publicar Tiempo Fractal de Greg Barden, que es uno de los libros que más se han comentado en este tiempo en círculos New Age de los Estados Unidos, donde se comparan los modernos conceptos de la realidad fractal con el antiguo concepto de los ciclos de tiempo, donde todo regresa, todo se repite, lo bueno y lo malo, y esta crisis no sería sino un reflejo de esos ciclos, ¿no? Volvemos a pasar por crisis que ya hemos pasado en la antigüedad. De hecho, dentro de muy poquito vamos a hacer aquí en Milenio 3 un programa haciendo un paralelismo entre los grandes descubrimientos de la física cuántica, de la física, de la astrofísica, y lo que pensaban, lo que intuían, lo que meditaban los místicos, los pensadores orientales, los filósofos antiguos, que no está ni muchísimo menos tan... Y bueno, es un momento, como hemos dicho, un programa extraño y un programa en el que, a pesar de que el que os habla pues ha tenido su bautismo de fuego en el micrófono amarillo de la cadena SER, caramba, lo que impresiona el micrófono amarillo, la mesa y el estudio en el que estoy, pues ha sido un programa que, a pesar de las polémicas, a pesar de los barberos asesinos y a pesar de todo, sobre todo tenía como trasfondo alegría, mucha alegría, la que sentimos por nuestros amigos que seguramente nos están escuchando.